poco era presentaros cuál ha sido la experiencia y, de alguna forma, la colaboración y lo que desde Salud Mental hemos podido ofrecer, especialmente a las unidades que han estado más implicadas en la atención a los pacientes afectados por el COVID-19. Veréis, y vamos a hacer una cosa muy cortita, más que nada para que tuvierais un poco de información. Desde el principio lo que teníamos muy claro, el grupo de profesionales que hemos estado trabajando, que era fundamental el poder ofrecer una visión multidisciplinar, o sea, porque como podéis entender, la problemática relacionada con esta enfermedad es bastante importante y afecta a muchos elementos de la vida de cualquier persona y de cualquier familia, y nos parecía muy importante el poder hacer un enfoque multidisciplinar que pudiera dar respuesta a todas las necesidades que presentaran tanto profesionales como usuarios y familiares. Otra de las premisas, poder ofrecer diversidad de recursos que facilitara a las personas interesadas acceder a múltiples tipos de recursos, que ahora os explicaremos un poco más, a través de redes sociales, a través de escalas de valoración del riesgo de estrés. Y como he dicho anteriormente, eso, desde el principio teníamos muy claro que era importante hacer un enfoque dirigido no solo a los profesionales, sino a los pacientes que han padecido la enfermedad, como a los familiares, especialmente de los pacientes que han fallecido en el hospital, que han sido un total de 11 personas. Dentro de esas mismas premisas nos parecía importante la retroalimentación con respecto a las unidades que nos han derivado pacientes, especialmente UCI y la unidad de infecciosos. Entonces nosotros hemos mantenido reuniones con ellos un poco para que ellos supieran las intervenciones, el trabajo que se estaba realizando, y por otra parte el poderles devolver también el agradecimiento que las familias sentían hacia el hospital y hacia los profesionales. Y por último, nos parecía muy importante el intentar no psiquiatrizar y que ellos, especialmente los profesionales y los familiares, no vieran esto como un problema de psiquiatría, sino como un problema emocional. Entonces era muy importante dejar esto bastante claro. Ahora os presentamos un poco la cronología de cuándo empezamos y qué es lo que hemos hecho. Lo dividimos como en 3 momentos. El grupo de trabajo se crea a partir del 20 de marzo, una semana después prácticamente de la puesta en marcha de la situación de emergencia. Comenzamos a presentar los proyectos a los responsables, como ha dicho Eulalio. Mantuvimos una reunión con los supervisores de las unidades y con los jefes de servicio de estas, y mantuvimos 3 reuniones que tuvieron lugar entre el 14 y el 16 de abril. Y la verdad es que yo creo que es destacable por el trabajo desarrollado por María del Mar y de su marido, porque prácticamente desde mediados de marzo hubo materiales ya disponibles, y también el trabajo de ellos, perdón, que se me olvidaba. ¿Por qué? Porque desde mediados de marzo pusimos en marcha el primer lugar se puso a través del Facebook del hospital una serie de recomendaciones para cómo hacer frente desde el punto de vista emocional a la situación de crisis a la que nos encontramos. Y eso a mediados de marzo, creo que fue el 20 de marzo, ya ahí aparece en el Facebook el trabajo que ellos habían desarrollado con las recomendaciones que, como ha dicho Eulalio, nos iban llegando desde el Plan Integral de Salud Mental y desde el Ministerio. Dentro de los materiales que pusimos en marcha, este primero estaba enfocado a los profesionales y era una escala
en la que los profesionales podían autoevaluarse. Esta es una página web que se desarrolla. No, esto Eulalio lo puede comentar un poco más, ¿no? La página web. No, que iba a quitar esto, pero sí, esto es una página web del Ministerio, se llama Segundas Víctimas porque se consideran a los profesionales que atendían a pacientes con COVID como segundas víctimas, y tenía una escala que se creó y se validó rápidamente, porque todo esto se ha hecho con bastante premura. Se validó una escala para evaluar si el paciente, si el profesional había percibido estrés, y en función de eso él mismo podía darse cuenta de que necesitaba ayuda, que esta escala que pasamos. Este documento está disponible cuando lo queráis, y además está continuamente, esta página web la podéis ver, está continuamente pues añadiendo novedades sobre este tema, el de segundas víctimas, que se ve ahí arriba, y que eso ya digo que lo facilitó Evelyn. Se creó en el grupo de direcciones de UGC, pues empezamos a colgar nuestras iniciativas, lo que se había hecho, entonces muchas las habían hecho, y eso lo centralizó un poco Evelyn. Y yo creo que por eso Evelyn ha vuelto al programa de salud mental, porque pues le creó un cerillo de nuevo. Esta fue una de las herramientas que aportamos a los profesionales. Y por otra parte, la otra es, que no sé si lo conocéis, aprovecho ya para presentarlo, que María del Mar, junto al trabajo de él, realizaron una serie de vídeos. Este es un canal de YouTube que es abierto, que aprovechó María del Mar, precisamente aprovechando el momento de crisis para crear este canal de vídeo, que de alguna forma aportaba materiales tanto a profesionales como a cualquiera que pudiera tener interés en buscar recursos, y que, si mal no recuerdo, hay como 12 vídeos, como veis, sobre recomendaciones. Son vídeos muy cortos que duran 1 minuto, 1:10, recomendaciones muy fáciles. Comentaros que, como veis aquí arriba a mano derecha, os podéis suscribir, y cada vez que se cuelga algún tipo de vídeo de cualquier tipo que colguemos desde la UGC, os llegará. Entonces, animaros a que os suscribáis al canal del YouTube. Como veis, el canal es UGC de Salud Mental HUPR. Entonces, esos son los dos recursos que a nivel de redes sociales pusimos disponibles, entre otros. ¿Cuáles fueron las unidades dianas? Como os he dicho anteriormente, servicio de urgencia, unidad de cuidados intensivos, unidad de infecciosos, donde se ubicó los pacientes que ingresaban con la infección, medicina interna, que durante un tiempo también estuvo actuando como unidad COVID, y por último el bloque quirúrgico. Pues eso no es un poco raro porque intervenimos con el bloque quirúrgico. Básicamente porque el bloque quirúrgico cambió totalmente su actividad y pasó de hacer la actividad quirúrgica a hacerse cargo de los pacientes críticos, o sea, pacientes UCI que no tenían patología COVID. Entonces, claro, suponía una fuente de estrés, porque era cambiar totalmente la actividad, trabajar con otro tipo de pacientes en situación crítica, y eso le genera mucho estrés. Entonces, por eso incluimos en nuestra intervención el bloque quirúrgico. ¿Y qué intervenciones hemos venido realizando con estos 3 grupos? Pues por una parte, con los profesionales, a nivel grupal, realizamos varias sesiones en estas unidades durante la jornada de trabajo, con una técnica que ahora os explicaré un poco más, que, como ha dicho Eulalio, es la técnica de Fuchs. Y después,
individuales, que ahora os comentará quien quiere comentar un poco, que se puso disponible, como ahora os explicarán, un teléfono de contacto y un correo electrónico para que los profesionales pudieran contactar directamente con nosotros. El defushing es una técnica que no es una terapia y que esto desde el principio lo explicábamos cuando lo realizamos. Normalmente es una técnica que dura aproximadamente unos 15-20 minutos y se realiza durante la jornada de trabajo, en un momento de la jornada de trabajo. Es importante de que los profesionales vengan de forma voluntaria y dejando muy clara básicamente estos dos elementos fundamentales, que es no se realizan críticas ni tampoco se hacen juicios de valor de lo que los compañeros puedan decir. Nosotros dejamos muy claro que lo más importante era expresar el cómo me encuentro, el cómo me siento, para de alguna forma conseguir el objetivo, porque el objetivo es que los profesionales pudieran expresar emociones y sentimientos y de esa forma ir aliviando el estrés que les generaba el encontrarse cada día junto a esa situación en la atención clínica. Que fuimos elaborando nosotros para todo el tema de la difusión, el protocolo donde incluimos un poco nuestra manera de contactar con nuestras familiares, que es verdad que para eso pues tanto Antonio como Gloria han sido muy importantes porque nosotros no tenemos tanto vínculo ni conocemos tanto el hospital, y luego los carteles de difusión, que la mayoría van dirigidos a la población general, y sí que hicimos uno específico para profesionales también. Ahí, bueno, Antonio les va a enseñar un poquito el protocolo. Esta era un poco la presentación, o también os lo puede comentar un poco Eulalio esta parte. Y un poco recoge eso, a quién va dirigido. Se hizo difusión y luego también con las reuniones que hicimos con los supervisores, bueno, era tanto para informar de nuestra disponibilidad para con los profesionales y también pues con los pacientes y sus familiares. En un principio es verdad que intentamos acotar, ¿no?, a quién iba dirigido, porque no sabíamos pues hasta qué punto iba a poder llegar la demanda, pero bueno, en realidad en ningún momento nos hemos sentido como muy desbordados. Nuestro trabajo principalmente ha sido con las familias y bueno, también con algún paciente, ¿no?, que está acompañándole Salva, un paciente que se ha recuperado por COVID, y un poco ahora pues claro, todas las secuelas, el miedo, el tema laboral, en fin. Y profesionales, pues como decía Eulalio, han consultado muy poquito. La verdad que con más estamos trabajando con las familias. Veníamos comentando también un poco el otro día que en realidad nosotros lo enfocamos como un acompañamiento, que cuando ya alguien sí que tiene una demanda más importante, pues lo derivamos a su unidad de referencia, ¿no?, a su médico de cabecera también, y que la mayoría de las familias dentro de todo están evolucionando pues muy bien. Un duelo pues complicado, como sabéis, por las circunstancias que tienen, pues no poder despedirse, muchos no haber podido venir a pesar de que los profesionales de la UCI se han portado súper bien y han intentado ser todo lo cálidos que podían ser en las circunstancias en las que estábamos. Y yo veo, bueno, veníamos viendo en estos días que las familias habían estado como un poquito mejor y ahora parece que están como empeorando un poco, porque ahora están tomando contacto con todo lo que tiene que ver, claro, con el desconfinamiento y demás, pues ahora procedimientos de papeleos, de cosas que hasta ahora no se habían podido hacer y ahora todo eso se está reanudando, ¿no? El otro día una mujer, por ejemplo, contaba cómo había tenido que venir aquí a recoger el informe del exitus de su marido y bueno, pues muy complicado, ¿no? Porque bueno, había una parte que estaba muy negada por el hecho de no haber podido hacer todas esas gestiones y ahora otra vez se actualiza todo, pero bueno, en general la verdad que muy bien y todo el mundo muy agradecido
La verdad que una cosa a destacar por parte de los profesionales del hospital, tanto de la UCI como de Médica 2, es que desde el principio, y yo creo que eso beneficia, entre comillas, dentro de lo que cabe, el estado emocional de los familiares, en el sentido de que en ambas unidades, especialmente en Médica 2, desde el principio que empiezan a ingresar los pacientes, se le plantea a algunos de los familiares que si se quiere quedar con el paciente hospitalizado presencialmente en la habitación. Entonces, eso a diferencia de otras unidades en las que se negaba absolutamente el acceso a los familiares, a mí me han comentado de alguna unidad en la que a la familia le han dejado entrar el paciente en situación agónica 3-5 minutos sin poder tocarlo y tenerse que marchar. Entonces yo creo que, y por parte de UCI igual, se dieron cuenta que eso podía afectar emocionalmente de forma importante a los familiares, entonces fueron capaces de crear circuitos para que además del contacto telefónico diario del facultativo con el familiar de paciente ingresado en la UCI, después fueron capaces de dar un paso adelante, de reestructurar el servicio para permitir que una vez al día un familiar pudiera entrar en la UCI a poder ver a la familia. Plantearle al menos la posibilidad, que además fue una cosa que nos estuvieron preguntando en las reuniones a Eulalio y a mí, qué opinión nos daba, qué nos parecía de dar ese paso, y nosotros decíamos que nos parecía muy adecuado porque era humanizar la atención ante esta situación de crisis tan brutal como la que hemos sufrido. Estos los materiales, como hemos dicho, con los familiares en la unidad de cuidados intensivos, esa intervención presencial y después el seguimiento telefónico que están realizando ellos tres con los pacientes. Algunas familias es verdad que bueno, el tema del teléfono, que todos los que habéis estado atendiendo por teléfono pues ya lo sabréis, que hay gente que es muy bien pero a otra que no le convence. Entonces nosotros ahora que ya se está relajando un poco todo lo de la presencialidad, a algunos les hemos ofrecido y a algunos se lo está pensando, y ahora con el que estamos trabajando presencialmente es con la familia del único paciente que bueno, que ya está recuperado del COVID pero todavía sigue ingresado en UCI. Entonces por eso ponemos que las intervenciones con los familiares empiezan ya a ser presenciales, porque comienzan ellos alguno que otro a citarlo aquí, y el telefónico se continúa en la mayoría de los casos. Los canales de derivación, como hemos dicho, pusimos a disposición de los familiares, de los profesionales, tanto el telefónico como el correo electrónico, y a pacientes y familiares han sido derivaciones directamente desde estos servicios, especialmente UCI y Médica 2. Para terminar, de alguna forma esta es la visión que a nivel social tienen gran parte de la ciudadanía en este momento con respecto a nosotros los profesionales, pero por otra parte esta es la imagen o la sensación que los que hemos estado este tiempo en contacto con ellos viven realmente el sufrimiento por el que han pasado. Nadie se siente héroe de nada. Todos han visto, cuando hemos pasado por las unidades, todo el mundo decía que eso era su trabajo, que se sentían más a gusto y más seguros aquí en el hospital que en su propia casa, y la verdad que a mí me emocionaba porque han sido momentos muy gordos en el momento de la crisis, y en ningún momento nadie se sintió superhéroe, sino al contrario. Y muchas gracias.